¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es Hernán Hernández. Obligaciones es mi tema a exponer por parte de la materia Conceptos Jurídicos Fundamentales en Administración. Iniciaremos con el concepto de obligación que es una unión jurídica entre dos personas, dos sujetos, una llamada persona acreedora activa y la otra sería la otra persona deudora pasiva. Esto quiere decir que son dos sujetos que por medio de esta obligación se genera una conexión donde uno tiene el deber hacer o no hacer a la persona activa. Teniendo el concepto de obligación, recibimos una clasificación. En primer lugar tenemos la clasificación de las obligaciones civiles o naturales. Hablando por lo civil, nos vamos al área jurídica. Estas son obligaciones ante la ley. Eso está plasmado, eso está requerido, de una forma u otra se tiene que cumplir. Y tenemos las obligaciones naturales, las de carácter cotidiano, que estamos hablando de efectos personales. Generalmente son pagos, deudas, obligaciones que se tienen que realizar porque generaron, no digamos un contrato o un convenio, pero hubo una conexión que hace que genera dos personas, una acreedora y una deudora. En segundo lugar tenemos las obligaciones de condiciones y a plazos. Esto quiere decir cuando se establece una fecha determinada, cuando tenemos la obligación de exactamente ese día se tiene que liquidar eh, un tiempo exacto. En tercer lugar tenemos obligaciones simples y complejas. Esto quiere decir las simples de que no es un acto entre dos personas, más fácil de decir, y complejas es cuando hay más de un tercero. Cuando hay más de un tercero, como en una asociación. Sí, cuando hay pluralidad de sujetos y de objetos, y en la simple pues no hay nada de pluralidad ni sujetos. Obligaciones de dar, hacer y no hacer es la última clasificación. Aquí damos a entender fácil como muchas veces nos ponen este ejemplo restaurantes, algunos estacionamientos, esos letreros donde la ley dice y los ampara que no pueden realizarse cosas y lo están plasmando a través de ese letrero. No estacionarse porque es propiedad privada. Tenemos no estacionarse porque solamente es exclusivo, perdón, para personas discapacitadas o embarazadas. También tenemos el claro ejemplo en restaurantes cuando en el área del personal dice prohibido el paso, solo exclusivo para el personal. También las medidas de prevención, no entres a un lugar sin antes ponerte gel antibacterial, ese tipo de obligaciones. También las obligaciones de no hacer era algo complicado, pero uno de los grandes ejemplos que encontré es cuando tú vas de camino hacia algún rancho y te encuentras con este típico cerco que es un cerco que te dice que no hacer, que no puedes pasar. No hay un amparo legible que te diga no puedes pasar por este código y este lo respaldan por el propietario, sino que por, por el tiempo que ha pasado y por costumbres, el no hacer exige como una obligación. Está un cercado, están unas puertas selladas, no puedes pasar, está en fuentes y elementos de las obligaciones encontramos en primer lugar el contrato. El contrato es una de las principales obligaciones que podremos encontrar de ejemplo, más bien como una fuente, ya que el contrato son dos personas que manifiestan su voluntad ante él. Dicen que como una persona creadora, como una persona deudora, tiene que, en este caso, pagar, en este caso está obligado, vaya, el pago de lo indebido, así es un pago directo y por lo tanto tiene la obligación de generarlo. Esto es decir, la persona deudora genera el pago aunque no hubiera sido la persona a la que tenía que darse, pero está dentro de lo que acordaron en, no sé, en tal cuenta, en tal lugar que tuviera que haber generado el pago y en este caso no habría manera de repetirlo. Otra de las fuentes de los elementos es la gestión de negocios.
En este caso, una persona tercera que adquiere sin estar obligado los negocios que llevaba la persona encargada, este tiene la obligación de proveerlos en sí mismo. Las obligaciones derivadas de un mandato, así es, de si, por decir, como si entró al juego, ya está obligado a terminarlo, vaya. Enriquecimiento sin causa. Se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin justa causa a expensas de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. Luego seguimos con otra fuente de las obligaciones, el hecho ilícito. El hecho ilícito es un claro ejemplo que podemos verlo. Parece y no parece, pero es legal. Cuando dos personas generan el matrimonio, es un contrato. Entonces, dentro de los contratos, de ese contrato, perdón, se entiende de que no se puede ser infiel. Entonces, al momento de que genera la infidelidad, ese es un hecho ilícito, porque no está cumpliendo el contrato, vaya. Es un claro ejemplo de que puede ser un hecho ilícito como fuente de la obligación. Luego llegamos a esta parte de los elementos que conforman la obligación. Como ya lo dije antes, en primero tenemos los sujetos, en segundo lugar está el objeto y como tercer lugar está la relación jurídica, donde comprendemos que los sujetos es el acreedor y el deudor, que tienen un deber jurídico denominado pues deuda, vaya. El objeto es esta forma en la que va a cumplir la persona deudora a la acreedora, específicamente documentos, dinero, no sé, inmuebles, etcétera. También la relación jurídica en este caso es la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Esta relación, bueno, este compromiso legal que están haciendo las personas para realizar esta obligación. Dentro de las obligaciones también están sus modalidades y efectos. Tenemos tres aspectos que conforman las modalidades. En primero está la existencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensiva o resolutiva, de que en el momento se solucione el problema generando un pago, vaya, dependiendo la situación. Luego tenemos la exigibilidad de la obligación por medio de un plazo o término. Estamos generando una fecha en la que se tiene que cumplir esa obligación. Es ahí donde se caracteriza. Luego tenemos la complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos, ya sea que la persona deudora hace que tenga tal objeto o tal inmueble, algo de su propiedad, puede empezar a realizar ya esta obligación. Como último punto, tenemos las formas de extinción por las que se anula esta obligación. Tenemos en primer lugar que es el pago. Dando el pago se finiquita y se cancela la obligación que tenía la persona deudora hacia la acreedora. También tenemos una remisión de la deuda donde se cancela. La compensación, que es a través de algún objeto. De alguna manera este contrato, bueno, esta obligación queda anulada. Igual también la confusión, al momento de que tenían pensado tener esa obligación, hubo una confusión entre documentos, entre personas, entre cualquier hecho que hubiera ocurrido. También está la pérdida de la cosa debida.